Muchas bendiciones, familia, bienvenidos. Bienvenidos, para mí es un gusto tremendo compartir contigo el plan de lectura de los escombros a la reconstrucción, que está buenísimo. A mí me ha edificado grandemente y yo oro para que el Espíritu Santo también te ministre de una manera poderosa. El día de hoy nos toca leer Nehemías capítulo 8, que está demasiado interesante porque nos habla de la importancia que tiene de leer la palabra de Dios, entenderla y aplicarla en el día a día. Continúa con nosotros porque vas a ser grandemente bendecido por el Espíritu Santo. Mantén tu Biblia abierta, tu libreta de notas, porque yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar de una manera que tú ni siquiera has imaginado. Comparte también con alguien este contenido, sé un instrumento de Dios para levantar, para sanar a aquel que está necesitado. Y vamos a iniciar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, danos entendimiento. Necesitamos que tú hables a nosotros. Espíritu de Dios, necesitamos de tu sabiduría para aplicar lo que tú nos dices. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos aplicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a comenzar leyendo Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Yo te voy a pedir de favor que vayas subrayando todas las palabras que digan entender, entendimiento o lo relacionado. Dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, qué tremendo, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Di conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito.
Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Muy interesante lo que dice este capítulo. A mí me llama mucho la atención que todo el pueblo se reunió en la plaza. Fueron convocados y ellos asistieron, pero no a ver una obra de teatro o a una feria. Ellos asistieron para escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés, por labios del sacerdote Esdras. En el capítulo anterior nosotros leíamos que después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, lo primero que hizo Nehemías fue designar a cantores, a porteros y a levitas, es decir, estableció la adoración a Dios. Y también estableció leyes que pudieran regir a todo el pueblo, que estaban fundamentadas en la ley de Moisés. Nehemías sabía que si quería que el pueblo fuera prosperado, que le fuera bien, tenían que escuchar, entender y poner por obra la palabra de Dios. Di conmigo, es importante leer la palabra, entenderla y practicarla. Si tú quieres que a ti te vaya bien, si tú quieres ser prosperado en todo lo que hagas, las escrituras nos dan la fórmula. Escucha lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Meditarás en él de día y de noche, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¡Qué tremendo! Para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Di conmigo, yo voy a guardar y aplicar la palabra de Dios. Me encanta lo que dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Si tú quieres estar preparado para toda buena obra, es necesario que tú no tan solo leas la palabra de Dios, la entiendas y la puedas aplicar en cada una de las situaciones que tú estás atravesando. Te quiero contar una anécdota que cuando la leía llamó mucho mi atención, me encantó. Se dice que hace tiempo, cuando la tecnología y la ciencia no estaban como hoy, no había correos electrónicos ni redes sociales, un hombre cristiano estaba preparando a su hijo para ir a la universidad por primera ocasión y le dice: ven hijo, yo te quiero regalar una Biblia, te aconsejo que la leas día tras día, porque en ella vas a encontrar sabiduría que te va a ayudar a resolver todas las situaciones que estés enfrentando. El jovencito tomó la palabra, la guardó en la maleta, la subió al coche y él comenzó a conducir rumbo a la universidad. Después de unos días, este joven le escribe una carta a su padre diciéndole: me urge, necesito urgentemente dinero, por favor envíame. El padre le escribe una carta a su hijo diciéndole: hijo, no te voy a enviar dinero, pero sí te aconsejo, para que tú puedas leer la palabra de Dios día a día. Mira, yo te sugiero que leas este y este y este y este otro versículo. El joven le vuelve a escribir una carta a su papá y le dice: yo estoy leyendo la Biblia todos los días, pero lo que me urge, mi necesidad urgente, es que tú me envíes dinero. El papá y el hijo se estuvieron mandando cartas por algún tiempo, pero el padre fue firme. Él no le envió ni siquiera un peso. El joven estaba enojado. Llegaron las vacaciones, llegó a su casa, él estaba molesto y el papá un día le dice: oye, ven para acá. Yo te quiero decir que a ti nunca te ha faltado dinero. Tú has tenido lo suficiente para pasarla muy bien.
Si tú hubieras leído los versículos que yo te aconsejé, ahí hubieras encontrado el efectivo que yo coloqué cuando te di la palabra de Dios. Tú me decías que la leías, pero yo sabía que no la estabas leyendo porque de haber sido de esa manera, tú hubieras encontrado el dinero y nunca hubieras pasado por ninguna necesidad. ¡Ah, qué tremendo! Porque tengo que decirte que la palabra de Dios tiene una riqueza innumerable. Tienes sabiduría para cada uno de los acontecimientos de tu vida, sí, para todos. En todas las áreas de tu vida, en la palabra hay un consejo que te va a hacer bien. El Padre colocó riquezas tremendas en la palabra para que las usemos en el momento indicado. Así que di conmigo, yo voy a leer, a entender y a aplicar la palabra de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo número 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado a todo el pueblo de Israel. Dice, y era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro. Dice, y le mostró a todo el pueblo y todos los que podían entender lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía, Dios mío, qué tremendo esto, ves subrayando esas palabras claves. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. A mí me impresiona que todo el pueblo se reunió en la plaza a escuchar la palabra de Dios. Y Esdras estaba leyendo y ellos estaban escuchando, ellos estaban atentos. Y no tenían otro incentivo porque no se organizó una parrillada, tampoco un festival musical. Ellos simplemente tenían hambre, estaban hambrientos de escuchar soluciones para su vida y pautas para su caminar. Esdras leyó la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco, la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y fíjate que dice que se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Cuando yo leía esto decía, wow, esto está tremendo. El hecho de que los líderes hayan escogido la plaza frente a la puerta de las aguas tiene un significado, porque en la Biblia, cuando se habla del agua para lavar, es un retrato de la palabra. Pero cuando se habla del agua para tomar, es un retrato del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra nos lava, pero también refresca nuestra alma. Es por eso que si tú diariamente lo primero que haces es leer varios versículos de las Escrituras y los memorizas y los entiendes, cuando estés pasando por momentos difíciles se te van a venir a la mente y vas a tener calma. Así como el agua es vital para el cuerpo físico, la palabra de Dios es necesaria, no es una opción. Di conmigo, no es una opción que yo lea la palabra, es necesaria porque entonces tú te vas a mantener firme y con la valentía que requieres para enfrentar cada situación en tu día a día. Y dice que se reunieron el primer día del mes 7. Esto es equivalente al primer día de nuestro año nuevo. Para los judíos, el mes séptimo era muy especial, porque primeramente celebraban la fiesta de las trompetas. En el 10º día celebraban el día de la expiación y de los días del 15 al 24 estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y este era un momento perfecto para que todo el pueblo se acercara a Dios y tuvieran un nuevo comienzo. Y la gente le pidió a Esdras que trajera la ley de Moisés y que se las leyera. Ellos estaban escuchando atentamente. Fíjate lo que dice, desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Y cómo pudieron estar atentos, enfocados a la lectura de la palabra de Dios durante tanto tiempo? Sin lugar a duda, esto nos indica que ellos desconocían la voluntad de Dios para su vida y para la nación, y ellos querían conocer porque querían hacer sonreír a Dios, querían hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban clamando por la palabra.
Hoy, en este día, mi corazón se entristece porque hay personas que no leen la palabra de Dios. Hay personas que pueden pasar un día sin leer las escrituras. Otros pueden estar así una semana, nada más leen la palabra cada 8 días cuando vienen a la iglesia. Es triste porque están raquíticos, porque están deshidratados, se están muriendo espiritualmente. Y el profeta Amós profetizó que vendrían días en donde habría una gran hambre. Pero esta no sería una hambruna por pan, por comida. Sería un hambre por escuchar la palabra de Dios. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando la gente tiene mucho de todo, buen vestido, buena comida, se olvida de acercarse a Dios porque tiene la comodidad, le está yendo bien. Pero hoy el mundo está en crisis y escuchamos tantas noticias acerca de los aranceles que se están cobrando. Hay violencia por donde quiera, hay una crisis financiera a nivel global. Y es entonces donde la gente tiene miedo y muchos regresan a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que se acerca el tiempo del cumplimiento de la profecía del profeta Amós. Y yo oro para que en nuestra ciudad haya hambre para escuchar la palabra de Dios. Que en todos los que se están congregando aquí en Conquistadores haya hambre por escuchar la palabra de Dios y que haya un avivamiento como nunca hemos visto. Así que di conmigo, yo tengo hambre de la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y solamente en ella nosotros tenemos vida eterna. Fíjate lo que dice el versículo 4. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Hay quienes llegan a la iglesia a dormitarse y no escuchan atentamente la palabra de Dios. Dice, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. Esdras escribió el libro ante todo el pueblo y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz, amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Nehemías nos hace un recuento ocular de esta increíble asamblea, donde la palabra de Dios era la atracción máxima, pero a mí me llama mucho la atención que todos estaban escuchando muy atentamente. No estaban distraídos. Hoy hay personas que se distraen fácilmente con el celular. Allí tienen la Biblia, que no es malo, pero si les entra un mensaje de un amigo, prefieren contestarlo y distraerse de lo que están escuchando de la palabra de Dios. Yo oro para que toda esa falta de respeto sea desvanecido del pueblo de Dios y que se levante una generación que escuche atentamente la palabra de Dios. Sí, hace mucho calor, pero yo voy a escuchar atentamente la palabra de Dios. Tuve una semana muy difícil, por eso necesito escuchar atentamente la palabra de Dios. Cuando Esdras desenrolló el pergamino, él comenzó a leer y toda la gente, toda la asamblea estaba escuchando atentamente la palabra de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes han estado escuchando con mucha atención la palabra de Dios. Es por eso que tú estás en este plan de lectura de los escombros a la reconstrucción, porque tú tomas muy en serio lo que Dios tiene para tu vida. Fíjate lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 13 en el capítulo 2. Nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La gente permaneció escuchando la palabra de Dios. Esdras comenzó su lectura y su enseñanza desde muy temprano hasta el mediodía. Es decir, que la congregación permaneció atentamente aproximadamente por 5 o 6 horas. Hoy en día hay iglesias
en donde yo veo que la gente tiene un hambre de escuchar la palabra de Dios y están parados. Y si el predicador llama, hace el llamado para orar, corren. No se les tiene que estar rogando, ellos están ansiosos por recibir. Pero es muy triste que en muchas iglesias la gente dice, entre más corto el sermón, mejor. Y el predicador hace la invitación para orar y la gente lo piensa 2 o 3 veces. Esa es una señal de que no tienen hambre de la palabra de Dios. Yo oro para que cada día tú crezcas en el hambre, tu pasión se haga más grande por escuchar de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice este libro de Nehemías capítulo 8. Yo te dije que fueras subrayando las palabras atentos, atendieron, porque se repite aproximadamente 6 veces. Ellos no se conformaron únicamente con escuchar, con leer, ellos entendieron, estaban atentos para poderla aplicar. Y ellos fueron tan conmovidos por la palabra que comenzaron a llorar, a llorar y a llorar. Tú tienes que leer la palabra de Dios, pero también tienes que comprenderla para que puedas aplicarla. Más que leerla, a mí me encanta cuando yo escucho que hay personas que dicen, yo estoy en un plan de lectura para leer la palabra de Dios en un año. Sí, qué bueno que tú lo hagas. Pero yo soy de la idea de que hay versículos bíblicos en donde tenemos que escudriñarlos con mucha atención y que nos van a llevar hasta 2, 3 horas, un día entero, un solo versículo. Imagínate toda la riqueza que hay en la palabra de Dios. De allí la importancia que tú la leas, la entiendas, para que la puedas aplicar. Y el pueblo la escuchó, la entendió, pero también la aplicó. Fíjate lo que dice el versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ellos aplicaron la palabra de Dios, lo que no se había hecho por años. Ellos comenzaron a realizarlo. Fíjate, porque Josué entró a la tierra prometida aproximadamente en el año 1406 a.C. Y aquí en este capítulo de Nehemías 8, el pueblo ya está celebrando la fiesta de los tabernáculos, pero es el año 430 a.C., es decir, que pasaron aproximadamente 1000 años y el pueblo judío no celebró, no practicó la fiesta de los tabernáculos. Este pueblo tenía una ley y no la entendía. No la entendía, por eso no la ponía en práctica. Pero en cuanto ellos entendieron lo que decía la ley, ellos la aplicaron. La ley decía claramente, yo quiero que una vez al año celebren la fiesta de los tabernáculos porque es un recordatorio de que estuvieron en la esclavitud, pero yo los saqué con una mano poderosa y estuvieron errantes por el desierto por 40 años. Esta ley decía, yo quiero que ustedes la practiquen porque no quiero que olviden de dónde vienen. Cuando ustedes ya tengan casa, animales, oro, plata, no se olviden que sus antepasados fueron sacados de Egipto y que vivieron en carpas. No olviden de dónde Dios los sacó. Y nosotros tenemos que estar aplicando la palabra de Dios. De nada te sirve tener la Biblia puesta en una esquina que porque tú tienes miedo y la abres en el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú tienes que entenderla, porque cuando tú la comprendes, el miedo se te va.
porque tú dices, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Cuando tú lees la palabra y la entiendes, tú no temes al brujo ni al hechicero, ni porque hayan levantado 1000 altares o te hayan ido a tirar guajillo, sal, lo que quiera el brujo, tú no temes, porque tú dices, ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. Toda lengua que se levante en mi contra va a ser confundida y va a ser derribada en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú lees y entiendes la palabra de Dios, puedes pasar por enfermedad, pero tú continúas en tu propósito porque tú dices, Jehová es mi sanador. Y hoy Dios está levantando a la generación que dice, Jehová puede sanarme, pero si no me sana, no hay ningún problema, porque yo seguiré alabando el nombre de Jehová. Cuando tú lees y entiendes la palabra, tú no temes porque ves la alacena vacía. Tú dices, yo creo en el testimonio de David. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos que leer, entender y aplicar la palabra de Dios. Y la palabra se aplica precisamente en los momentos difíciles. Dios no quiere que tú tengas una fe teórica, que tú digas la palabra de memoria en los momentos fáciles y que cuando estás enfrentando un ataque, estás pasando por la tempestad, te desvanezcas, sino que es en esos momentos en donde tú tienes que decir, yo tengo una palabra y yo no creo a lo que mis ojos ven, sino a lo que Dios ha dicho que va a ser en mi vida. Es tiempo de leer, entender y aplicar la palabra de Dios. Familia, muchísimas bendiciones. De verdad es que los amo en el nombre de Cristo Jesús. Para mí es un privilegio compartir estos momentos con personas que se están levantando y están despertando a la voz del Espíritu Santo. Y yo sé que vamos a ver grandes cosas, familia de conquistadores, familia de las redes sociales que me están escuchando, que me han estado siguiendo durante todo este plan. Yo les bendigo grandemente y yo sé que vamos a una nueva dimensión. Aquí está la generación que practica la palabra de Dios y por lo tanto vas a ser grandemente bendecido. Nos vemos el día de mañana con Nehemías, capítulo 9. Un fuerte abrazo y bendiciones.